En este vídeo vamos a ver cómo mejorar una de las funciones de WhatsApp y es la función multidispositivo. Más concretamente veremos cómo tener una misma cuenta de WhatsApp en varios teléfonos Android. Para ello necesitamos crear una copia de seguridad de WhatsApp y pasarla al teléfono, en este caso de la derecha. Otro requisito es que necesitamos tener permisos root en los dos teléfonos. Los más entendidos en estos temas pensaréis que la aplicación Titanium Backup hace esto de las copias de seguridad desde hace años, pero la verdad es que los desarrolladores llevan 2 años sin actualizar Titanium y ya está dando fallos con algunos teléfonos. Así que hay otra aplicación que se llama Migrate o Migrate, que es menos conocida y es la que voy a utilizar en este vídeo. Y bien, pues abrimos la aplicación y damos los permisos que nos va pidiendo. Entramos en Backup, concedemos permisos root y aquí el acceso al uso. Ahora sí, entramos de nuevo en Backup y ya por defecto nos aparece todas las aplicaciones de usuario, es decir, las que hemos instalado nosotros. Así que vamos hasta casi aquí abajo del todo, que debe estar WhatsApp. Y marcamos la casilla App, Data y Permisos. Pulsamos en Siguiente y aquí lo dejamos tal y como está y pulsamos de nuevo en Siguiente. Aquí podemos cambiar el nombre de la copia o dejarlo por defecto con la fecha y hora actual y pulsamos en Aceptar. Aparece como una pequeña ventana de comandos y ya terminó de crear el archivo .zip con la copia. Pues ahora debemos tener una carpeta llamada Migrate con este zip de la copia de seguridad. Y bueno, aquí abajo aparece otra copia que ya tenía de antes. Pues este zip lo voy a enviar al teléfono de la derecha. Puedes enviarlo por Bluetooth o como quieras. Yo lo haré usando la opción NervishShare de Android, que va bastante más rápido que el Bluetooth. Y bueno, pues aquí tengo el archivo, lo he pasado a la carpeta Migrate porque NervishShare me lo había puesto en la carpeta Download. Abrimos la aplicación y aparece restaurar la copia con el Recovery TeamWin y otra opción un poco más abajo que se llama Restore by Flasher y vamos a elegir esta última. Y me dice que instale una aplicación que es del mismo desarrollador y te redirecciona a Play Store para instalarla. En esta otra aplicación pulsamos en Flash Zip, concedemos permisos root y directamente ya me aparece la copia de seguridad. La seleccionamos, aquí la selecciono de nuevo y deslizamos aquí abajo como si estuviéramos en el Recovery TeamWin. Aparece otra ventanita de comandos que tarda unos segundos en terminar la tarea. Pulsamos en Finish y me pide una tercera aplicación también del mismo desarrollador, así que bueno, la instalamos desde Play Store y concedemos permisos como en el resto de aplicaciones. En esta tercera app hacemos clic en Restore Apps y Data y fijaos que aparece la copia de WhatsApp con las opciones que marqué Apps, Data y Permisos. Así que pulsamos en Restore. Como veis necesitamos 3 aplicaciones que puede ser un rollo pero que realmente son mini aplicaciones que apenas ocupan espacio. Y una vez terminado, por defecto me marca la opción reiniciar, que esto no es obligatorio, puede funcionar la aplicación sin reiniciar, pero como me pone recomendable reiniciar pues la dejamos marcada y reiniciamos. Y bueno, aquí tenemos ya por fin la aplicación exactamente igual en ambos teléfonos. Hay algo que no se ha copiado y son las fotos y vídeos que tendremos que hacerlo manualmente copiando la carpeta que bueno, en el caso de WhatsApp está en Android Media. Con este método podrás tener una cuenta de WhatsApp en infinitos teléfonos, pero el servidor de WhatsApp solo envía el mensaje una sola vez y a un solo teléfono, que sería el teléfono en el que hayamos usado WhatsApp por última vez. Es decir, que si queremos dejar de recibir mensajes en un teléfono e ir al otro teléfono, tendremos que cerrar la aplicación en ese teléfono y abrir WhatsApp en el otro teléfono. Bueno, pues espero sirva este vídeo para crear copias de seguridad con los datos de usuario. Nos vemos en el próximo vídeo.